Bienvenidos al taller de San Francisco de la Cruz. Vamos a tratar primero una introducción que nos permita, primero que nada, saber trabajar con el protoboard. El protoboard permite hacer una simulación de un circuito que podemos implementar luego en temas concretos y reales. Vamos a ver cómo podemos conectar los diferentes elementos, por ejemplo, el diodo como este o la resistencia, y al final formar un circuito que pueda activar, por ejemplo, una alarma, ¿no? Vamos a ir poco a poco conociendo los elementos y cómo trabajar en el protoboard. Bueno, también aprenderemos cómo hacer nuestros diagramas, es decir, una representación gráfica del circuito que vamos a armar. Esta fuente de voltios la conectas al lado negativo y positivo y con tus cables conectas a el switch que hace que se pueda apagar y prender. Pero no solo eso, también algo para medir cuántos voltios hay y ¿Cuántos amperios hay? sonido.